Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Veamos a continuación una historia contada por nuestro Señor Jesucristo. Y es la historia del rico y Lázaro. Ahí vamos a estar precisamente en Lucas capítulo 16, porque podemos escuchar muchas voces que nos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, algunos afirman haber ido al cielo y haber venido, otros que estuvieron un día con el diablo y que también volvieron, que fueron y que el Señor les mostró todo lo que había en el infierno, en fin, bla, bla, bla. Mensajes inclusive de gente que te afirman muchísimas cosas. Pero creo con firmeza y con todo mi corazón que lo mejor que nosotros podemos hacer es precisamente apegarnos a la palabra de Dios, porque es la que nos ha revelado que hay un Dios, porque a través de la palabra es que nosotros podemos conocer que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque a través de la palabra podemos saber que hay salvación para el hombre, porque a través de la palabra podemos verlo absolutamente todo. Debemos prestar atención al único libro que es inerrante, el único libro que es perfecto, que no tiene ningún error, y ver qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. Esta es una historia que debemos considerar o poner mucha atención, porque es contada por nuestro Señor Jesucristo. Es una historia que se torna 100% verídica, porque es muy simple. O sea, número uno, te encuentras la historia en la palabra de Dios. Y toda la palabra es inspirada por Dios, transpirada por Dios. Es el aliento de Dios para nosotros. Número dos, está contada directamente de la boca del Hijo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo pisó aquí la tierra y anduvo entre nosotros, o sea, vimos al Dios encarnado, al Logo de Dios, al Logos de Dios, que estuvo entre nosotros, y nos dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, los mismos genes del Padre. Como escribió también el escritor de la carta a los Hebreos, en el Hebreos 1, versos 1 y 2, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas. O sea, el Señor les habló a través de Moisés y los profetas. Moisés también fue un profeta, entra entre ellos la ley y los profetas, ¿no? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por medio del Hijo es que nos es contada esta historia. Por medio del Hijo es que podemos tener una idea clara de cómo son las cosas en la eternidad. El rico y Lázaro. Una historia maravillosa, una historia humanamente hablando miserable y aterradora, pero que para los que estamos en Cristo es una revelación maravillosa. Entonces vemos en Lucas 16, verso 19 al 31, lo vamos a estar viendo, pero ahorita vamos a ver del 19 al 21.
Y dice nuestro Señor Jesucristo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. La historia dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Así es como empieza esta historia contada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Así empieza la narrativa. Este no era cualquier tipo de persona, insisto, humanamente hablando. Este era un millonario, o tal vez más, porque al ver nosotros que él se vestía de púrpura y lino fino, nos está diciendo la palabra que se vestía como la realeza. O sea, no era cualquier riquillo. No era un rico como los que nosotros podemos conocer hoy en día, tal vez un hombre de negocios o alguien que tenía, no sé, su propio negocio y que estaba funcionándole bien y que dices tú, caramba, yo lo veo que viste bien, pero también trae un buen carro, no les falta. No, vestía de púrpura y lino fino, o sea, él se vestía como los reyes, él se vestía como los presidentes, para que tengamos una idea. Por eso es muy probable que haya sido un millonario o algo más. O sea, vestía como la realeza y se daba la gran vida, porque dice que hacía banquete cada día con esplendidez. No dice cada semana, no dice cada 15 días, no dice cada mes. O no dice de cuando en cuando. Dice que cada día hacía banquete con esplendidez. El prototipo que todo ser humano desea ser, humanamente hablando. La vida que toda criatura en esta tierra desea tener. Imagínate nomás. Y a continuación veremos la otra cara de la moneda que nos presenta Cristo. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahora llama la atención que al rico le llama el rico, pero nunca lo llama por su nombre. Ya desde aquí vamos viendo que ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo le interesó decir su nombre, por mucha esplendidez que él pudiera tener, por muy multimillonario o billonario o magnate o rey que pudiera haber sido. No le interesó darte el nombre, mas sin embargo sí te da el nombre del mendigo. Y te dice que había también un mendigo llamado Lázaro, un loser, que traducido es un perdedor. Humanamente hablando, es la verdad. Y ahorita, si somos sinceros, dices tú, un hombre que no consiguió nada en esta vida. No sabemos por qué estaba en esa condición, pero la estaba pasando muy mal. Muy, muy mal. Yo creo que nadie quiere ser como Lázaro. Y todo mundo quiere ser como el rico. Obviamente, era un mendigo, mendigaba. Imagínate nomás, y estaba totalmente enfermo, lleno de llagas. Obviamente que nadie quiere ser como él. Pobre Lázaro, miserable de Lázaro. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quién quiere ser como Lázaro? Imagínate ese cuadro.
Imagínate a Lázaro ahí, lleno de llagas, y su deleite era saciarse de las migajas que caían de la mesa de este rico, que hacía cada día banquete con esplendidez. Obviamente que le ha de haber rozado buena comida también, porque si hacía comida, banquete con esplendidez todos los días, yo no sé Lázaro cómo le hacía para llegar a la mesa, si alguien lo ayudaba o si sí podía caminar, no lo sabemos. Pero pobre de Lázaro, los perros venían y le lamían las llagas. O sea que el único alivio que este hombre miserable podía tener para su enfermedad era que los perros le lamían las llagas. Era un mendigo, no tenía dinero para pagar doctor. Para alguien que curara su enfermedad. Y por lo que veo, este rico se hacía de la vista gorda al ver a Lázaro. Obviamente es el clásico rico. A mí me costó, que a ti te cueste. Yo no te voy a dar ni maíz. Ese es el cuadro que estamos viendo aquí. Triste y lamentablemente, imagínate, venían los perros, lamían las llagas de Lázaro. Eran los únicos que le brindaban hasta cierto punto alivio, porque la saliva es curativa, medio te cicatriza. A menos los perros es lo que hacen, ellos se lamen hasta sanar su herida. Pero en ese tiempo eran animales que no eran bien vistos por mandato de Dios, porque eran impuros, porque entraban en la clasificación de los carroñeros, te transmitían infecciones. Y esos eran los que le daban a Lázaro alivio. Trataron de curarlo. Cuando estaba sacando la predicación me ponía a pensar y me ponía a ver ese cuadro y decía, pobre Lázaro. No sé cuántos de ustedes se han sentido mal o han estado malos, ahora imagínatelo a él. Sin absolutamente nada y es algo desgarrador. Es totalmente un hombre miserable que nadie quiere estar en sus zapatos. Y a continuación sigue la narrativa de nuestro Señor Jesús, versos 22 y 23, Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y resulta que muere el que nadie quiere ser, el lúcer, el perdedor, el miserable, el desdichado, el mendigo, y es llevado por los ángeles al paraíso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham? Eso era lo que representaba el seno de Abraham, el paraíso. La palabra no lo dice, pero sabemos que la salvación es por gracia. Es un regalo que Dios da. Lo más seguro, si nos queremos apegar a la palabra,
Por lo que la palabra nos enseña, aún desde el mismo Antiguo Testamento, nos enseña que Lázaro se ha de ver arrepentido de sus pecados. Obviamente, guardó la ley, ha de haber sido obediente a la palabra. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero es muy probable que en su dolor él clamaba a Dios, y por lo que podemos leer en la palabra, debe haber sido una persona que temía a Dios. Y ahí está la diferencia. Y lo que es seguro es que la gracia lo alcanzó. Efesios 2:9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Bendito sea Dios. De una o de otra manera Lázaro creyó y le fue contado por justicia. Recordemos que de acuerdo a Hebreos 11:13, muchos de los santos del Antiguo Testamento no recibieron lo prometido. O sea, a la mayoría inclusive les fue mal. El Señor dijo: hey, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, no les fue bien, ¿no? Pero tenían puesta su vista en el invisible, en Cristo. Y nos dice ahí en Hebreos 11:13 que tenían obviamente puesta su vista en Cristo el Mesías, que lo veían de lejos y lo saludaban. Es por eso que fueron salvos. Y dice: murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, griego Hades, infierno, dice que alzó sus ojos estando en tormento. Murió, por él no llegó nadie, de acuerdo a la narrativa de nuestro Señor Jesucristo. Fue sepultado y de repente abrió los ojos y estaba en el infierno atormentado. Esta es una historia aterradora. Ahí ya no nos gusta mucho el rico, y como que empezamos a irnos un poquito del lado de Lázaro, de acuerdo a este final. Y más cuando nos damos cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, que lo más seguro, lo más probable es que este rico ni temía ni honraba a Dios. Era un hombre, como la mayoría de los ricos, que por su posición social, tipo el juez injusto, recuerdan que también lo cuenta nuestro Señor, que ni teme ni honra a Dios. Y ocurre lo que tarde que temprano va a ocurrir a todo ser humano. Esto me trae a la mente las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando declaró a sus discípulos en Mateo 16, 24 y 27, y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No puedes pagarle a nadie, por muchos novenarios que tú quieras orar y pagarle a quien le quieras pagar. No puedes pagar por tu salvación. Lo que ocurre, ocurre, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que los ángeles vinieron por Lázaro y lo llevaron al paraíso, que era el seno de Abraham en el Antiguo Testamento, y es el tercer cielo.
Hoy Lázaro está en la presencia ya no de Abraham, sino de Dios. Porque Cristo ya pagó la culpa por nuestros pecados. ¡Qué maravilla! El rico vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Ahora, ¿por qué debemos prestar atención a esta historia? Número uno, insisto, es la palabra de Dios. Y número dos, fue contada por el Verbo de Dios. O sea, por el Dios encarnado. El monogenes de Dios, el que tiene los mismos genes de Dios. Por mismo Cristo en persona, el que sostiene todas las cosas, como dice Hebreos, con la palabra de su poder. Ese es el que te está contando esta historia. Y nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que si hay alguien que te lo puede decir, es la palabra de Dios. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que bajó del cielo y está otra vez en el cielo. Y sabe cómo funcionan las cosas allá, acá y en el infierno. Por eso es tan verídico esto que estamos viendo. Así que estas palabras son 100% verídicas. Lázaro ahora está siendo saciado y el rico atormentado. No hay vuelta de hojas. Es el rico y Lázaro. Es la historia del rico y de Lázaro el mendigo. Y nos dice el verso 24, Lucas 16, 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No, señores, por eso es que lo quise compartir el mensaje. Porque algunas religiones les aterra la idea del infierno y pasan por alto la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Están pasándose por alto y tergiversando la palabra de Dios, diciendo que aquí se acaba todo, tanto para el bueno como para el malo. Están dormidos. Y luego te dicen: es que imagínate cómo un Dios, siendo tan bueno, te puede mandar al infierno. La cuestión es que Él no los manda. El que se manda es uno solo, uno mismo. Y ahorita lo vamos a ver, porque nuestro Señor Jesucristo nos da la misma solución aquí. Y dice el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Esto no es una fábula. Tampoco es una parábola. Esto no es mito, esto no es mentira, es la realidad a la que todos nos vamos a enfrentar cuando cerremos nuestros ojos aquí. Y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a la palabra de Dios, de ti depende si vienen los ángeles por ti o si abres los ojos en el Hades o el Seol, que es lo mismo. Seol en hebreo, infierno. Hades, infierno en griego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Dice entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ahora, como podemos darnos cuenta aquí, este hombre rico, y tengamos mucho cuidado, llama padre a Abraham. En aquel tiempo, Abraham estaba representando al Padre. Era la representación del Padre allí en el seno de Abraham.
lo que significa que era judío y por ende pertenecía al pueblo de Dios. Desde aquí nuestro Señor nos deja ver algo muy importante. Mateo 7, 21 al 24. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Wow, esto nos deja ver algo sumamente muy importante, que debemos hacer la voluntad de Dios y que debemos prestar siempre, porque esa es la narrativa que está hablando aquí nuestro Señor. Debemos prestar atención siempre a su bendita palabra. Debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Eso es lo que está diciendo. Porque de esa manera estaremos bien fundados sobre la roca que es Cristo. Nuestro fundamento estará firme. Perdón. Luego se nos deja ver claramente una pregunta que nos hacemos y que nos hemos hecho varios, que en el cielo como en el infierno, obviamente sí nos vamos a conocer. Porque esa es otra doctrina que yo no sé quién la sacó y que dice, no, es que nadie se va a conocer. Es que una vez que cierras tus ojos aquí, ya nadie se va a conocer allá. Y no, sí se van a conocer y hay muchas pruebas de esto. Ahorita nomás nos estamos clavando en esta narrativa, porque eso tendríamos que hacer otra predicación. Pero nos damos cuenta a través de la palabra. Por ejemplo, en la transfiguración supieron que era Elías y Moisés los que estaban con Jesús. Claro que nos vamos a conocer. También nos damos cuenta de aquella pitonisa que hizo venir a Samuel. Sí sabremos quiénes somos. Obviamente nos vamos a conocer. No se pierde la personalidad, como muchos han enseñado. Este hombre sabía quién era Abraham y que Lázaro estaba también ahí. Y además sabe muy bien quién es él y quiénes fueron o son sus familiares y amigos. Y algo muy importante dice, estoy atormentado en esta llama. Aquí vemos que está consciente y tiene dolor. El rico está sintiendo que se quema. No está dormido, no está soñando. El rico sabe que se está quemando. El rico está siendo atormentado. Mejor es entrar sin nada al reino de los cielos que tenerlo todo y ser echado al infierno que arde por la eternidad. Apocalipsis 3, 15, 17 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Palabras de nuestro Señor Jesús. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
La vida real es totalmente opuesta, amados hermanos, a lo que el rico vivió en el aquí y el ahora. Los papeles se invirtieron. Allá no importa si tú llegas y dices, hey, ¿que no sabes quién soy yo? Como dice aquí, y tú dices, soy rico y no me hizo falta nada, no me hace falta nada. No, ahora este hombre influyente es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya respuesta de Abraham. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Por eso, amados hermanos, que ahí será el lloro o crujir de dientes. Dependiendo del carácter de la persona, hay quienes van a decir, Padre, perdón, la regué, y van a llorar. Pero hay los que se le van a poder y le van a decir, yo no escogí vivir, ¿qué te pasa? ¿Por qué a ellos sí los salvaste y por qué a mí no? Es el lloro y el crujir de dientes de los que creen merecerlo todo y que le van a gritar al Señor. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Esto me deja ver todo lo vano que es la vida. Me deja ver a los reyes, presidentes, artistas, deportistas, hombres como Rockefeller, Soros, Bill Gates, los de la OMS, los de la ONU, presidentes como de China, de Corea, como me acaba de decir mi esposa que acaba de salir un desplegado ahí, que porque les encontraron una palabra, una Biblia a unos coreanos, el mentado presidente acaba de sentenciar a su niño de 2 años a cadena perpetua. Ese tipo de personas, tarde que temprano, van a estar delante de Dios y van a abrir sus ojos en el Hades. No se dan cuenta que están para servir y no para ser servidos. Que ni temen a Dios, ni temen al hombre. Y recibieron sus bienes aquí en la vida, pero ya no más. No más. Un solo minuto en el infierno hará que se les olvide todo lo influyente y ricos y famosos que fueron aquí en la tierra, y se sentirán, como dice la palabra, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos por la eternidad. Luego nos dice la narrativa, Lázaro también males, él recibió males, pero ahora este es consolado aquí. No es en el aquí y el ahora, hermanos. ¿Cuántos hombres de Dios dieron su vida, pasaron hambre, desnudez aquí en la tierra y ahorita están siendo consolados? Como en el evento que tuvimos de Cristología, cuando se nos habló de Cristo en la historia, ¿cuántos no fueron aserrados? ¿Cuántos no fueron martirizados? ¿Cuántos no fueron crucificados? ¿Cuántos no fueron lanzados a los leones, a los gladiadores? Traspasados por espadas, por lanzas. No recibieron aquí lo que deberían tal vez haber recibido, porque tenían puesta su vista en el galardón, pero ellos ahorita están siendo consolados. No es el aquí y el ahora.
es el allá. Por eso a mí me encanta y me fascina la bendita palabra de Dios. Es allá donde se hacen los tesoros. Es allá donde nosotros sembramos. No más llanto, no más tristeza, no más dolor. Dice Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mensaje es sumamente claro. Primera de Juan 2, 15, 17, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, literalmente en el original griego dice, las riquezas de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo va a pasar, hermanos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, saciado. Imagínate los manjares que ha de estar probando hoy Lázaro. Lázaro, al igual que muchos que han rendido sus vidas a Cristo, ahora son consolados en el paraíso. Y el mensaje para el rico, como para muchos, es que serás atormentado si no te arrepientes. Tal y como el rico. Isaías así profetizó. Mírame conmigo Isaías 33, verso 13 al 16. Dice Isaías 33, 13 al 16. Escuchen, mira lo que dice Yahvé. Los que están lejos, lo que he hecho, y ustedes los que están cerca conozcan mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Este estará fundado en las alturas, sobre la roca, y será saciado. Ese es el mensaje. Hay un fin totalmente diferente para cada uno. Escojan hoy a quién van a servir. Eso es lo que les está diciendo prácticamente nuestro Señor Jesucristo, tanto a los discípulos como a nosotros. Porque si Cristo lo dijo, así es. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. No hay modo de estar juntos, menos ahora. Si antes, que era el infierno y el seno de Abraham, los dividía una, no sé, algunos dicen que era una muralla, algunos dicen que era un abismo, pero había una gran cima entre ellos que sí se podían ver, pero uno era un lugar de tormento y el otro era un lugar de paraíso, de consuelo.
Ahora no, ahora el infierno está allá en las profundidades de la tierra y los demás están en el tercer cielo. Solo hay dos caminos. Tú que nos escuchas, no hay purgatorio. No hay manera de salir. No más. Una vez que cierres tus ojos, se acabó toda posibilidad. Aquí ya no hay marcha atrás. Versos 27 y 28, Lucas 16. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora sí hay arrepentimiento, pero ya es demasiado tarde. Ahora sí hay desesperación. Ahora sí quiere él que escuchen la palabra de Dios. Ahora sí quieren escuchar la voz de Dios. Ahora sí quieren escuchar el mensaje de las buenas nuevas. Les surge que alguien les testifique a la familia. ¿Cuántos no están en esta misma condición? ¿Qué pasa con aquellos que dicen: es que no hay Dios? ¿Qué pasa con aquellos que dicen: yo soy el arquitecto de mi destino? ¿Qué pasa con aquellos que dicen: es que se vive una sola vez? No, no es el aquí y el ahora. La verdadera vida empieza cuando tú y yo cerramos los ojos aquí, cuando morimos aquí. Versos 29 al 31. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: escúchenlos, óiganlos. La ley y los profetas tienen el Antiguo Testamento, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen la ley y los profetas, si no oyen a Moisés y los profetas, si no escuchan la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Porque la ley y los profetas es Cristo, y el que se levantó de los muertos es Cristo. Ese es el mensaje. En pocas palabras, tienen la palabra de Dios morando entre ustedes. Tienen la ley a Moisés y a los profetas. Hoy en día seguimos siendo iluminados. No estamos en oscuridad, no estamos en tinieblas. Efesios 2, 19, 20. Prestemos atención. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora existe el Nuevo Testamento, apóstoles y profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos la palabra profética más segura. Y si tú y yo leemos la palabra y prestamos atención a la palabra, pero si tú y yo no atendemos a la palabra de Dios, tampoco nos persuadiremos, aunque alguno se levante de los muertos. No creerán que Cristo resucitó de los muertos, y cada día que pasa hay más escepticismo en cuanto a la existencia de nuestro Señor. Hay muchos que hoy en día te dicen: sí, creo que hay un Dios, pero no creo que Cristo haya existido. Veamos lo que ocurre. 1 Corintios 15, 14 al 17. Y si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados, que es lo que quiere este tipo de gente cuando según ellos niegan a Cristo, que no existe. Por eso es importantísimo prestar atención a la palabra de Dios. Si no oyen a los apóstoles, si no oyen a los profetas, si no escuchas a Moisés en el Pentateuco, no te vas a persuadir de aquel que se levantó de los muertos, que es Cristo Jesús. Tampoco nos persuadiremos de la principal piedra del ángulo, que es nuestro fundamento, que es Cristo. Pregunta entonces, ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Seré como el rico? ¿O seré como Lázaro? No importa la vida que me toque vivir aquí. Puedo tener una vida abundante. Puedo ser rico, pero temeroso de Dios. Amando a mi prójimo y viendo cómo las riquezas o mis riquezas pueden servir a mi hermano, al prójimo, a la iglesia, la obra de Dios. O puedes tener una vida miserable como la de Lázaro, pero ser una persona que comprende y entiende la soberanía de Dios y le dice: Señor, aquí estoy. Tal vez no vea, no sé por qué, tú lo sabes. No entiendo muchas cosas, me duele y no lo entiendo, pero sé que tú tienes el control. ¿Y sabes qué? Serás saciado por Dios, por la eternidad. Ese es el mensaje de Cristo. El apóstol Pedro lo supo muy bien y en su segunda carta, capítulo 3, versos 17 y 18, escribe el apóstol Pedro: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, mira lo que nos dice el Espíritu Santo: guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Y luego dice el verso 18: antes bien, crezcan en la gracia de Dios, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Contempla a Cristo. No quites tu vista de aquí. Y dile: Señor, aunque la higuera no florezca, que aunque no haya absolutamente nada, con todo yo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estoy seguro que eso fue lo que hizo Lázaro. Por eso es que Lázaro ahora es consolado y este rico atormentado, o este millonario o billonario, no lo sé, pero era de la realeza, vestía como la realeza. El rico y Lázaro.